Conmigo no se juega. No crean que por ser mujer me pueden traer como su pendeja. Se metieron conmigo y ahora la pagarían caro. Dicen que no hay mujeres más recias que las mexicanas. Y luego del anuncio que dio la presidencia de México luego de casi perder la vida, empiezo a creer que es totalmente cierto. Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La operación había sido planeada en el más estricto secreto. Su ejecución se mantenía bajo un nivel de sigilo y precisión que solo los mejores comandos podían lograr. Los Chapitos, después de su fallido intento de asesinar a la presidenta Claudia Sheinbaum, habían desatado una tormenta que no podrían controlar. La orden de la mandataria fue clara y sin titubeos. No se detengan hasta que sean capturados o muertos. Esta guerra termina aquí. Los satélites de inteligencia habían rastreado sus movimientos durante días, monitoreando sus llamadas y siguiendo las rutas de sus mensajeros. Finalmente, las señales convergieron en un pequeño aeródromo clandestino en las afueras de Culiacán. Se había confirmado que Iván Archibaldo Guzmán y su hermano Jesús Alfredo, junto con su mano derecha el Güerito, planeaban escapar en un narcoavión para refugiarse en Sudamérica. La información era precisa, la oportunidad única. A las 3:30 am, los helicópteros Black Hawk de la Sedena despegaron de una base militar secreta. A bordo, el equipo de fuerzas especiales revisaba sus armas y municiones, sus rostros endurecidos por la determinación. Sabían que esta misión no era como las demás. Sabían que se enfrentaban a los hombres más peligrosos de México, a un cártel que había declarado la guerra al Estado al atacar a la presidenta. Y sabían que la orden no incluía negociaciones ni arrestos diplomáticos. La orden era neutralizar. El aeródromo clandestino estaba situado en un valle rodeado de montañas, un lugar cuidadosamente elegido por su aislamiento y sus rutas de escape. Era un sitio conocido en el mundo del narcotráfico, utilizado frecuentemente para el tráfico de fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos. Pero esa mañana, su propósito era otro: servir como punto de escape para los Chapitos. Los primeros en llegar fueron los vehículos blindados de Iván y Jesús Alfredo, escoltados por una docena de sicarios armados con rifles automáticos y lanzagranadas. Eran hombres entrenados para matar, leales hasta la muerte. El Güerito los esperaba en la pista de aterrizaje, su rostro impasible, sus ojos fríos como el acero. Todo estaba listo. El narcoavión, un jet privado equipado con tecnología de sigilo, esperaba con los motores encendidos, listo para despegar en cuanto subieran a bordo. «Todo limpio, patrón. Estamos listos para salir», informó uno de los sicarios, sus ojos recorriendo el perímetro. El Güerito asintió, su mandíbula apretada. Sabía que estaban siendo perseguidos, sabía que el Estado mexicano no se detendría hasta verlos muertos, pero también sabía que había preparado esta fuga con una precisión quirúrgica. Nadie sabía del aeródromo, nadie los alcanzaría a tiempo. «Entonces vámonos, no hay tiempo que perder», ordenó con voz fría. Pero cuando comenzaron a avanzar hacia el avión, el cielo rugió con un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Los helicópteros Black Hawk aparecieron sobre las montañas, sus siluetas recortándose contra el amanecer. En un segundo el aeródromo quedó envuelto en el estruendo ensordecedor de sus rotores. Las ametralladoras giratorias comenzaron a disparar, sus balas perforando el suelo y levantando una nube de polvo y tierra. «¡Es una emboscada!», gritó uno de los sicarios, cayendo al suelo mientras las balas lo atravesaban. El caos estalló. Los hombres de los Chapitos intentaron responder, sus rifles disparando hacia el cielo, sus balas rebotando inofensivamente contra el blindaje de los helicópteros. Pero el ataque de la Sedena era devastador. Los comandos descendieron en rapel desde los Black Hawk, sus movimientos rápidos y letales. Se dispersaron en forma táctica, avanzando hacia el avión mientras disparaban con precisión milimétrica. El Güerito maldijo en voz baja, sus ojos ardiendo de furia. «¡Nos encontraron! ¿Cómo diablos?». Iván Archibaldo no perdió tiempo en preguntas. Sabía que no había espacio para la sorpresa ni el miedo, solo para la supervivencia. «¡Al avión! ¡Ahora!». Corrieron hacia el jet privado, las balas volando a su alrededor, sus sicarios cayendo uno tras otro bajo la tormenta de fuego de los comandos. Iván y Jesús Alfredo alcanzaron la escalinata, sus cuerpos agachados mientras disparaban hacia sus atacantes. El Güerito los cubría, sus disparos rápidos y letales, su rostro contorsionado por la furia. Pero la Sedena era imparable. Un misil disparado desde uno de los helicópteros impactó en la pista, la explosión sacudiendo el suelo, lanzando a varios sicarios por los aires. El jet se tambaleó por la onda expansiva, su fuselaje retumbando. El piloto gritó desde la cabina: «No podemos despegar, la pista está destruida».
Iván apretó los dientes, sus ojos ardiendo con una furia homicida. Estaban atrapados. «Resistan, no nos van a tomar vivos». Pero los comandos ya estaban sobre ellos. Se movían como sombras, sus disparos precisos y mortales. Uno de ellos lanzó una granada de aturdimiento hacia la escalinata del avión. La explosión cegó y ensordeció a los hombres de los chapitos, sus cuerpos tambaleándose, sus rifles cayendo al suelo. La tormenta de balas no cesó. Jesús Alfredo recibió un disparo en la pierna, su grito de dolor cortando el aire. Se desplomó en los escalones, su sangre manchando el metal brillante. Iván intentó ayudarlo, pero otra ráfaga de disparos lo obligó a retroceder, su rostro contorsionado por el odio y la desesperación. El güerito disparó una última ráfaga antes de ser alcanzado en el hombro, su cuerpo girando violentamente antes de caer al suelo. La sangre se derramaba rápidamente, sus ojos oscuros llenos de rabia y sorpresa. Nunca pensó que los alcanzarían. Nunca pensó que la Sedena atacaría con tanta ferocidad. No puede terminar así», balbuceó, sus labios temblando. Los comandos rodearon el avión, sus rifles apuntando directamente a los líderes de los chapitos. Iván miró a su alrededor, sus hombres muertos o moribundos, sus cuerpos esparcidos por la pista de aterrizaje. No había escapatoria, no había victoria. El comandante de la Sedena se acercó, su mirada fría y sin piedad. Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, José Ángel Canovio, alias El Güerito, en nombre del gobierno de México están bajo arresto. Esto se acabó. Iván escupió al suelo, sus ojos llenos de odio. «Esto nunca se acaba. No puedes matar una leyenda». El comandante no respondió. Dio la orden y los comandos avanzaron, esposando a los líderes del cártel mientras los helicópteros seguían sobrevolando, vigilando el perímetro. Las luces rojas y azules iluminaban el aeródromo destruido, el eco de la batalla aún resonando en las montañas. ¿Será que lograron su objetivo? El helicóptero militar aterrizó con un rugido ensordecedor en el patio de máxima seguridad del Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT, sus rotores levantando nubes de polvo y tierra en el aire caliente. La noticia ya se había esparcido por todo el país. Los chapitos habían sido capturados. Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y José Ángel Canovio, alias El Güerito, estaban bajo custodia, encadenados y humillados, sus imperios de poder tambaleándose al borde de la ruina. Pero eso era solo la primera parte de su castigo. El SECOT, conocido por ser la prisión más brutal y deshumanizadora de México, estaba listo para recibir a los líderes del cártel con un recibimiento digno de su reputación. No había simpatía, no había compasión. En ese lugar todos eran tratados como animales, y para los chapitos el trato sería aún peor. La orden había sido clara: que aprendan lo que significa desafiar al Estado, que sientan el peso de cada crimen que han cometido. Cuando los prisioneros bajaron del helicóptero, sus manos y pies estaban encadenados con grilletes de acero, sus cuerpos cubiertos de polvo y sangre seca. Los guardias lo esperaban información, sus rostros duros y sin emoción, sus porras de metal brillando bajo el sol. Iván intentó levantar la cabeza con orgullo, sus ojos oscuros ardiendo de odio y desafío, pero la patada en su estómago llegó antes de que pudiera abrir la boca. «Bienvenido al infierno, cabrón», gruñó el guardia, su bota clavándose en el abdomen de Iván, haciéndolo caer de rodillas. No hubo advertencias, no hubo discursos. Los guardias se lanzaron sobre ellos como animales salvajes, sus porras golpeando sin misericordia, sus botas aplastando sus costillas, sus puños rompiendo sus caras. La primera descarga de golpes fue tan brutal que Jesús Alfredo apenas pudo reaccionar. Sintió cómo su nariz se rompía bajo el impacto de una porra, la sangre fluyendo en su boca mientras su visión se volvía borrosa. «Levántate, hijo de puta. Aquí no eres nadie», gritó otro guardia, agarrando a Jesús Alfredo por el cuello, levantándolo solo para estrellarlo contra el suelo con una fuerza brutal. El güerito intentó defenderse, sus manos aún encadenadas, sus pies tambaleándose mientras los golpes caían sobre él como una lluvia de odio. Un guardia lo golpeó en la espalda con una porra, sus vértebras crujieron y un dolor punzante recorrió su columna. Cayó al suelo, su rostro chocando contra el cemento caliente, sus dientes rompiéndose al contacto. «¿Dónde está tu poder ahora, cabrón? ¿Dónde están tus hombres?», escupió un guardia, pateándolo en las costillas, sus botas clavándose en su carne. El dolor era indescriptible. Iván sintió como sus costillas se rompían una por una,
Sus pulmones quemaban con cada respiración. Su cuerpo temblaba bajo el peso de las patadas y los golpes. Intentó levantarse, pero un guardia lo agarró por el cabello, levantando su cabeza solo para estrellar su rostro contra el suelo de nuevo. La sangre brotó de su boca, sus dientes rotos llenando su lengua de un sabor metálico. Aquí no eres un rey, Archibaldo. Aquí eres solo otro perro. Y vamos a enseñarte tu lugar. Los golpes no cesaron. Las porras caían una y otra vez. Sus huesos crujían bajo el impacto. Sus cuerpos se retorcían en el suelo como animales heridos. Nadie habló. Nadie suplicó. Sabían que no había piedad en el Secot. Sabían que cualquier palabra solo traería más dolor. Jesús Alfredo gimió de dolor cuando una bota aplastó su mano, sintiendo cómo sus dedos se rompían bajo la presión. Intentó mover los pies, pero sus piernas ya no le respondían. Su visión era borrosa, su cabeza giraba. Solo podía escuchar las risas frías de los guardias, sus insultos, sus burlas. ¿Y tú eres el gran Chapito? ¿El hijo del Chapo?, se burló uno de los guardias, escupiéndole en la cara. Aquí tu apellido no significa una mierda. El güerito tosió sangre, sus ojos apenas abiertos mientras veía a sus hombres siendo golpeados hasta quedar inconscientes. Intentó arrastrarse, su cuerpo temblando por el dolor, sus músculos fallando bajo el castigo implacable. Pero antes de que pudiera moverse, un guardia lo pateó en el rostro, su cráneo golpeando el cemento con un sonido hueco. Sintió que la oscuridad lo envolvía, sus pensamientos desvaneciéndose. Los guardias no se detuvieron hasta que los tres estuvieron inmóviles, sus cuerpos sangrando, sus rostros hinchados y desfigurados. Los líderes de la chapiza, los hombres más poderosos y temidos de México, yacían en el suelo como basura, sus cuerpos rotos, su orgullo destrozado. El jefe de seguridad del Secot se acercó, su expresión fría y satisfecha. «Recojan a esta escoria, llévenlos a sus celdas, que se pudran allí». Los guardias obedecieron, agarrando los cuerpos inconscientes de los chapitos como si fueran sacos de carne inservible. No hubo cuidado, no hubo compasión. Los arrastraron por el suelo, sus cabezas golpeando contra los escalones, sus piernas torciéndose de manera antinatural. La sangre dejaba un rastro en el suelo, manchando el cemento caliente mientras eran arrastrados como animales sacrificados. Las celdas de aislamiento en el Secot eran pequeñas, frías y oscuras, construidas para quebrar la voluntad de los hombres más duros. No había ventanas, no había camas, solo un suelo de concreto manchado de suciedad y sangre. Los guardias arrojaron a los prisioneros dentro, sus cuerpos chocando contra las paredes, sus miembros retorciéndose en posiciones dolorosas. No se molestaron en enderezarlos, no se molestaron en verificar si aún respiraban. Simplemente los arrojaron como basura y cerraron las puertas de acero con un estruendo metálico. «Aquí se pudrirán», dijo el jefe de seguridad, su voz fría y sin emoción. «Aquí aprenderán que el poder del narco no significa nada». Iván Archibaldo fue el primero en despertar, su cuerpo entumecido por el dolor, su rostro hinchado e irreconocible. Intentó moverse, pero sus costillas rotas enviaron una oleada de dolor que lo hizo gritar. Su grito resonó en las paredes de concreto, rebotando en el vacío de su celda. Pero nadie respondió. Nadie acudió en su ayuda. Jesús Alfredo abrió los ojos poco después, sus párpados hinchados y oscuros. No podía ver con claridad. Uno de sus ojos estaba cerrado por la hinchazón. Intentó moverse, pero su pierna rota lo ancló al suelo, el dolor paralizándolo. No podía gritar, no podía llorar, solo podía esperar en la oscuridad. Solo, derrotado. El güerito despertó en un charco de su propia sangre, su rostro aplastado contra el frío concreto. Se quedó allí, inmóvil, su mente fragmentada, su cuerpo roto. No había palabras, no había pensamientos, solo dolor. ¿Y qué había dicho la presidenta luego de todo lo que pasó? El salón de conferencias del Palacio Nacional estaba repleto. Periodistas de todo el país, camarógrafos y corresponsales internacionales esperaban en silencio, sus cámaras enfocadas en el podio vacío. La noticia de la captura y brutal encarcelamiento de los chapitos había sacudido a México, y el mundo esperaba la respuesta de Claudia Sheinbaum, la presidenta que había sobrevivido a un atentado directo del cártel más poderoso del país. Se rumoreaba que iba a declarar la guerra, que su gobierno se preparaba para enfrentar al narcotráfico con una fuerza sin precedentes, pero nadie sabía con certeza lo que diría. Nadie sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Cuando finalmente apareció, el silencio en la sala fue absoluto. Vestía un traje oscuro, su postura erguida y desafiante.
Su rostro estaba tenso, sus ojos duros como el acero. Se paró frente al podio, sus manos apoyadas firmemente en los bordes, sus hombros rectos. No había miedo en su mirada, solo una fría determinación. «Buenos días», comenzó, su firme y resonante voz. «México enfrenta hoy una amenaza que ha crecido en las sombras durante demasiado tiempo. Una amenaza que ha asesinado a miles de nuestros ciudadanos, que ha corrompido a nuestras instituciones y que ha intentado doblegar al Estado mediante la violencia y el terror. Quiero dejar algo claro desde este momento. No tengo miedo». Sus palabras resonaron en el salón, firmes como una sentencia. Los periodistas intercambiaron miradas sorprendidas, sus cámaras capturando cada gesto, cada expresión de su rostro. Sheinbaum continuó, su voz más intensa, más feroz. «El intento de asesinato en mi contra no solo fue un ataque a mi persona, fue un ataque contra la democracia, contra la justicia, contra el pueblo de México. Fue un intento desesperado de los cárteles por mantener su poder, por sembrar el miedo en nuestros corazones. Pero fallaron». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. «Fallaron porque hoy estoy aquí, de pie, sin miedo, sin temblores, sin dudas». El eco de sus palabras reverberó en el auditorio. Un desafío directo a los chapitos, al güerito y a todo aquel que hubiera osado intentar destruirla. Nadie había esperado una postura tan agresiva. Nadie había esperado que hablara con tanta furia. Durante años los cárteles han operado con impunidad, creyéndose intocables, pensando que pueden desafiar al Estado sin consecuencias. Han controlado territorios, han traficado veneno a nuestras comunidades, han asesinado a nuestros hijos y han corrompido a nuestras autoridades. Y cuando decidí enfrentarlos, cuando decidí atacarlos con sus propios bastiones, respondieron con balas, respondieron con violencia, intentaron matarme, pero no me quebraron. Su voz tembló por un instante, no de miedo, sino de rabia contenida. La sala estaba en silencio absoluto, los periodistas sin palabras, sus cámaras grabando cada segundo. No era solo una rueda de prensa, era una declaración de guerra. «Capturamos a los chapitos, desmantelamos sus laboratorios de fentanilo, destruimos sus complejos fortificados y encarcelamos a sus líderes, pero esto no ha terminado. Esto apenas comienza». Su rostro se endureció, sus ojos ardiendo con una furia fría. «Quiero que el país entero lo escuche, quiero que el mundo lo entienda y quiero que los cárteles lo sepan. No tengo miedo, no me van a intimidar, no voy a retroceder». Y ahora, su voz bajó un tono, su mirada volviéndose más intensa. «Son ellos quienes deben temerme a mí». La declaración como un golpe en el pecho. Los periodistas contuvieron el aliento, sus rostros llenos de asombro y admiración. Nadie había escuchado algo así antes. Nadie había visto a un líder mexicano declarar la guerra al narco con tanta ferocidad. Se acabaron los pactos, se acabaron las treguas, se acabaron las negociaciones. Vamos a erradicarlos, uno por uno, cártel por cártel, bastión por bastión. Vamos a destruir sus redes de tráfico, vamos a desmantelar sus estructuras financieras, vamos a capturar a sus líderes y vamos a exponer su corrupción. No habrá lugar donde esconderse, no habrá refugio seguro. El aire en la sala se volvió pesado, cargado de tensión y electricidad. Claudia Sheinbaum no solo estaba declarando la guerra al narcotráfico, estaba declarando una cacería, estaba prometiendo una venganza implacable. A todos aquellos que han elegido el camino del crimen, que han elegido envenenar a nuestra juventud con drogas, que han elegido sembrar el terror en nuestras comunidades, hizo una pausa, su voz bajando hasta un susurro mortal. Su tiempo se ha acabado. Vamos por ustedes y no habrá piedad. El silencio se rompió con un murmullo de asombro, los periodistas susurrando entre ellos, tratando de procesar la magnitud de sus palabras. Algunos intentaron levantar la mano para hacer preguntas, pero Sheinbaum no había terminado. A los líderes de los cárteles que aún siguen libres, les tengo un mensaje claro. Yo no me escondo, yo no me doblo, yo no tengo miedo. Ustedes intentaron matarme, intentaron intimidarme, intentaron callarme, y fallaron. Ahora soy yo quien va a cazarlos, soy yo quien va a destruir su imperio, soy yo quien va a desmantelar cada rincón de su organización criminal. Su mirada se volvió gélida, su voz más baja, más letal. No hay trato, no hay salida, no hay escapatoria. Si están escuchando esto, sus ojos se fijaron en las cámaras, sus palabras directas personales. Sepan que no hay lugar donde esconderse. Los encontraremos, los expondremos, los destruiremos.
México ya no tiene miedo. El desafío quedó flotando en el aire. Una sentencia de muerte contra aquellos que habían intentado matarla, contra aquellos que creían controlar México desde las sombras. Claudia Sheinbaum había cambiado las reglas del juego. Ya no era la presidenta que defendía al pueblo desde su oficina. Era la cazadora, la vengadora, la líder que había decidido erradicar el narcotráfico sin piedad ni tregua. No me detendré, no descansaré, no retrocederé. Y esta guerra, sus ojos ardían con una furia inquebrantable. La vamos a ganar. ¿Y ahora qué le depararía a México? La orden había sido dada directamente por Claudia Sheinbaum. Que no quede rastro de ellos, que no quede piedra sobre piedra. Esta guerra termina ahora. No habría piedad, no habría tregua. Los chapitos habían firmado su sentencia de muerte al desafiar al Estado mexicano, y ahora el ejército estaba en marcha para cobrar esa deuda de sangre. El Comando Central de la Sedena había planificado la ofensiva con precisión quirúrgica, utilizando inteligencia satelital, informantes infiltrados y datos de comunicaciones interceptadas. Habían identificado puntos estratégicos clave: bases operativas, laboratorios de fentanilo, almacenes de armas y escondites de los sicarios más leales a Iván Archibaldo y el Güerito. Estos no eran simples golpes tácticos, eran asaltos coordinados, diseñados para desmantelar la infraestructura de los chapitos, para arrancar de raíz su poder y control sobre Sinaloa. A las 23 horas, el primer convoy salió de la base militar en Culiacán, sus vehículos blindados avanzando en silencio por caminos secundarios, evitando las rutas principales para evitar emboscadas. Cada soldado llevaba equipo táctico completo, rifles de asalto, municiones y dispositivos de visión nocturna. Estos no eran simples soldados, eran comandos de élite, hombres entrenados para la guerra urbana, expertos en combate cerrado, y tenían una misión clara: aniquilar al enemigo sin misericordia. El primer objetivo era un complejo fortificado en las afueras de Badiraguato, una finca utilizada por el Güerito como base de operaciones. La inteligencia había confirmado que el lugar estaba fuertemente custodiado por al menos 50 sicarios, todos armados con rifles automáticos, lanzagranadas y chalecos antibalas. Eran hombres leales, fanáticos dispuestos a morir por los chapitos, pero la Sedena no vino a negociar. A las 23:45 horas, los helicópteros artillados Apache aparecieron en el cielo, sus sombras recortándose contra la luna llena. Se posicionaron en formación de ataque, sus ametralladoras giratorias apuntando hacia la finca. En tierra, los comandos ya habían rodeado el complejo, moviéndose como sombras entre la vegetación, sus rifles apuntando hacia las ventanas iluminadas. La operación estaba sincronizada a la perfección. No habría escapatoria. El ataque comenzó con una explosión ensordecedora. Los apaches dispararon sus cohetes hacia las torres de vigilancia, las explosiones iluminando el cielo nocturno mientras las estructuras se derrumbaban en llamas. Los sicarios fueron tomados por sorpresa, sus gritos de alarma resonando en la finca mientras corrían a tomar sus armas, pero los comandos ya estaban dentro. El equipo de asalto irrumpió a través de las puertas principales con explosivos plásticos, las bisagras volando en pedazos mientras avanzaban con precisión letal. Las balas atravesaron el aire, perforando paredes, ventanas y cuerpos. Los sicarios intentaron organizar una defensa, disparando desde las escaleras y los pasillos, sus balas rebotando contra el blindaje de los comandos. Pero no había esperanza. La ofensiva era brutal y abrumadora. ¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza!, gritó el líder del equipo, su voz resonando en el eco de los disparos. Un sicario intentó correr hacia una puerta lateral, pero una ráfaga de disparos lo alcanzó antes de que pudiera dar un paso más. Su cuerpo cayó pesadamente contra el suelo, su arma resbalando de sus manos inertes. Otro intentó arrojar una granada, pero una bala precisa la atravesó la frente antes de que pudiera siquiera sacar el seguro. Los comandos se movían con velocidad y precisión, despejando habitación por habitación, sin dejar sobrevivientes. En el sótano encontraron un arsenal: rifles automáticos, lanzagranadas, explosivos plásticos, municiones y chalecos antibalas. Todo fue destruido con cargas explosivas, una nube de fuego y humo consumiendo el escondite de arma de los chapitos. El fuego iluminó la noche, sus llamas reflejándose en los ojos fríos de los comandos. Mientras tanto, en otro punto de Sinaloa, un segundo convoy avanzaba hacia un laboratorio de fentanilo escondido en las montañas de El Dorado. Este era uno de los mayores centros de producción de la chapiza, un lugar donde fabricaban miles de pastillas falsificadas destinadas a Estados Unidos. La orden era clara: destruirlo todo, sin dejar rastro. Los comandos llegaron en silencio, rodeando el laboratorio desde 3 direcciones diferentes. Las luces dentro del edificio brillaban tenuemente,
la sombra de los trabajadores moviéndose frenéticamente mientras manipulaban químicos y prensas de pastillas. Nadie esperaba el ataque. Nadie estaba preparado para la tormenta de fuego que se desató sobre ellos. Las ventanas estallaron cuando las granadas de fragmentación fueron lanzadas al interior. Las explosiones sacudiendo el edificio, destrozando las máquinas, lanzando cuerpos por el aire. Los comandos irrumpieron por las puertas y las paredes, disparando con precisión mortal, sus rifles cortando el aire con un estruendo ensordecedor. Los trabajadores del laboratorio intentaron escapar, sus gritos de terror resonando en la noche, pero no hubo misericordia. Eran piezas clave en la red de distribución de fentanilo de los Chapitos. Eran cómplices en la muerte de miles de jóvenes mexicanos y estadounidenses, y la Sedena no perdonaría. En minutos el laboratorio fue reducido a escombros. Las prensas de pastillas fueron destruidas con explosivos plásticos, los químicos incendiados, sus vapores tóxicos elevándose al cielo. Los cuerpos quedaron esparcidos por el suelo, sus rostros congelados en expresiones de miedo y el dolor. El líder del equipo observó las llamas consumir el lugar, su rostro impasible. Blanco neutralizado, continuamos al siguiente objetivo. Los convoyes no se detuvieron. Durante toda la noche los vehículos blindados avanzaron por Sinaloa, atacando bases operativas, almacenes de armas y casas de seguridad. No hubo piedad, no hubo tregua. Los sicarios fueron ejecutados sin advertencia, sus cuerpos abandonados en el polvo, sus armas confiscadas o destruidas. Cada lugar fue incendiado, cada estructura reducida a cenizas. En Culiacán, un complejo residencial utilizado como escondite por los sicarios de Iván Archibaldo fue asaltado con una furia implacable. Los comandos derribaron las puertas con explosivos, irrumpiendo con una precisión aterradora. Las balas atravesaron las paredes, los muebles estallaron en astillas. La sangre manchó las alfombras caras. Los sicarios no tuvieron oportunidad de defenderse. Fueron aniquilados. Cuando el amanecer finalmente llegó, Sinaloa estaba envuelta en humo y cenizas. Las bases de los Chapitos habían sido desmanteladas, sus laboratorios destruidos, sus sicarios ejecutados. El Estado había respondido al atentado contra el presidente con una fuerza devastadora, una venganza implacable que dejó claro un mensaje: el narco ya no manda en México. Desde su oficina en el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum observaba los informes llegar en tiempo real, sus ojos recorriendo las pantallas que mostraban videos de las operaciones, imágenes de cuerpos esparcidos, estructuras incendiadas y armas confiscadas. No mostró emoción alguna, solo una fría satisfacción. Esto es solo el principio, dijo, su voz baja y mortal. Vamos a continuar hasta que no quede nada, ni uno solo de ellos. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.